la perspectiva del desplazamiento forzado en la que trabajamos con Juan Manuel y con Gabriela Maldonado, es una que quizás ha sido todavía más invisibilizada que otras modalidades del desplazamiento y que nos ponía de presente una categoría de análisis conceptual y material, que es la frontera y la memoria. Como primera medida me gustaría como recoger la reflexión que puso sobre la mesa Juan Manuel la semana pasada en el lanzamiento, en el primer lanzamiento del libro que fue en Cúcuta, y es la importancia de distinguir entre lo que se ha denominado pues la coyuntura fronteriza en este momento, con todo el tema de los deportados o la población recientemente deportada por el gobierno del presidente Maduro, y decir que pues el informe que nosotros en el que estuvimos investigando busca traer, poner de presente pues una realidad que es histórica, una problemática de un alcance mucho mayor en el tiempo. De hecho, a mí me parecía indignante ver, ¿no?, cómo este despliegue mediático quería mostrar como si fuera un asunto novedoso que hubiera colombianos deportados de Venezuela, cuando en realidad lo que nosotros supimos de primera mano es que esto no es una situación novedosa. Nos decía José, que es uno de los investigadores allá en el Catatumbo, que mucha gente de hecho estaba contenta de que se hubiera cerrado la frontera. Decían, por primera vez el Estado ha aparecido por aquí hablando de construir escuelas, de mirar cómo estamos por acá. Bueno, entonces la frontera con Venezuela, debemos decirlo, es el Estado que ha operado como mayor receptor de población desplazada del Estado colombiano, y la cifra pues es muy incierta. Aquí sí que el subregistro es todavía mayor. ACNUR en su momento nos hablaba de 200.000 desplazados que, claro, al encontrarse en el Estado venezolano ya quedan en un limbo jurídico todavía más complejo, ¿no? Cuando nos hablaba Juan Manuel de la Ley 387, que habla, ¿no?, de esta idea del desplazado dentro del territorio interno por causas del conflicto a nivel interno, hay un desconocimiento de esta problemática y digamos de lo que implica como un factor de victimización mayor, no solamente ser desplazado dentro del territorio nacional, sino huir incluso más allá de las fronteras. Veíamos, no sé si puedes ponerla como para ponerle un poquito en la página 52, para que traer un poco en el mapa. La frontera con Venezuela pues es una frontera muy diversa, en el norte, en La Guajira, y pues en el sur, en el Bichada, en el Guainía, pues el Estado ha sido muy ausente, ¿no? Y esta distancia con una capital en la que se centralizan todas las políticas y todas las medidas hace que prácticamente no tengamos información, y también que tengamos que distinguir entre los fenómenos por los que los colombianos cruzan la frontera. Digamos, en las zonas indígenas hay que distinguir lo que son las migraciones históricas tradicionales de los Wayuu, de los Barí, de los Piapoco, de los Amorúa, de lo que son los desplazamientos forzados, ¿no?, lo que es la interrupción de esa movilidad tradicional de estos pueblos seminómadas, forzados al sedentarismo y a vivir, digamos, en barrios de invasión. Tenemos entonces también la cuestión de la gente, de las personas binacionales, norte de Santander, bueno, también en Arauca, y cuando trabajábamos y conversábamos con la gente allí nos decían, es que ustedes allá desde Bogotá no entienden qué es lo que pasa en esta frontera, ¿no? Desde el mapa todo parece como un límite muy claro, pero esto es una frontera viva. Aquí tenemos familia yaca,
¿no? La gente que vive propiamente pues, en ese corredor fronterizo. Encontrábamos fenómenos de ciudades espejo, es decir, ciudades en Colombia y en Venezuela con dinámicas comerciales, familiares muy similares, pero encontramos que esa frontera se ha convertido también en un lugar de victimización y entonces ya en nuestro caso ilustrativo particular, que era el departamento de Arauca, bueno, ahora sí lo vemos, era un caso, digamos, quizás menos estudiado que otras zonas de la frontera y veíamos que por el río Arauca ha pasado población desplazada de Colombia, de todas partes de Colombia, sí mucha población del departamento de Arauca y digamos especialmente de la región del Sarare, que para efectos de nuestra investigación eran, aquí estaba, los municipios. Bueno, en la región del Sarare, que digamos no es una delimitación unificada, nosotros hicimos una selección geográfica, solo un municipio no sufrió el arrasamiento, que es un concepto con el que trabaja este informe, y es cuando en una unidad geoespacial y humana se desplaza más del 50% de la población. Esto ocurrió en los municipios de Saravena, Arauquita y Tame. Y quisiera mostrarles un poco, bueno, contarles entonces qué pasa cuando llega un desplazado colombiano a Venezuela. El reconocimiento como refugiado no es automático. La Convención Internacional sobre el tema de refugio, que es del año 51, es potestativa, digamos, de los países acogerla o no. Venezuela se vio ante una avalancha de población colombiana sin una medida para proteger y digamos acoger jurídicamente a la población, y hasta el año 2001 no acogió este tratado internacional y no creó una institucionalidad dirigida a atender a esta población. Entonces vemos que los colombianos que llegan a Venezuela, están en una situación, en un limbo jurídico indeterminado. Algunos entonces pueden iniciar el trámite de solicitud para ser reconocidos como refugiados, que en Venezuela también es una cuestión diferente al asilo, que es específicamente el refugio por motivos de persecución política, pero veíamos que además toda esta cuestión burocrática, como hemos visto en Colombia con el tema del reconocimiento como víctima, allá se redobla porque hay que, digamos, la causal de la violencia generalizada no está aceptada como para el reconocimiento como refugiado. Entonces uno tiene que ser muy específico en su declaración, ¿no?, ante una autoridad venezolana y decirle quién fue el que lo desplazó. Y eso tiene que poder ser probado, o si no usted se queda sin ese papelito que está, ven si lo puedes poner en la… Nos encontrábamos entonces a muchas, digamos, en Guasdualito, que fue el municipio en el estado Apure en el que más trabajamos, en el que el apoyo de Cáritas fue fundamental. Realmente allí ha sido Cáritas, la pastoral, la que se ha metido en los barrios y en las zonas donde nadie más entra. Y este es el documento que le entregan a un colombiano que está como solicitante de refugio, y con esa hojita, en esas casitas de zinc que ustedes vieron, en esos barrios de invasión, o bueno, inundables claramente, ese es el documento con el que ellos pueden, digamos, dar una respuesta frente a una autoridad que les reclame o les pregunte en qué condición de legalidad se encuentran viviendo en Venezuela. Luego el trámite para ya ser reconocido formalmente como refugiado puede durar, no tiene un término determinado, pueden ser meses, en el mejor de los casos, años, en la gran mayoría de los que nosotros encontramos. Entonces, bueno, nos encontramos con que esto es una cuestión que no se reduce pues al tema de los desplazados internos, y que los desplazados transfronterizos
nos ponen ante una cuestión de materializar lo que estamos entendiendo allí por víctimas. Para nosotros, como jóvenes, un equipo muy joven que éramos también, yo quiero como agradecer por la experiencia que fue acercarnos a estas personas que nos abrieron como su espacio, su tiempo, su corazón, y contarles que en Cáritas, en la oficina, que no sé si la vieron por ahí, encontramos un grupo de abuelos agricultores, muchos abuelos colombianos muy viejitos, solitos, trabajando en un proyecto de pues digamos, dependiendo realmente de la asistencia humanitaria de Cáritas, y también un grupo de mujeres que se reúnen en un costurero los jueves en la tarde, y que nos dijeron: nadie había preguntado por nosotros antes. O sea, ¿qué significa que ustedes, en nombre de una institución del Estado, vengan a preguntar por nosotros? Cuando algunas de las personas campesinas que estaban allí nos decían: nosotros duramos metidos en los fondos calladitos, años, porque no queríamos que nos encontraran, encontramos gente de la costa, gente del Bichada, ¿cierto? Y ahí me gustaría poner de presente esta problemática con, digamos, esta paradoja frente al tema de la asistencia humanitaria. Y es, en el caso de estos colombianos allí, pues es una ayuda imprescindible para su supervivencia, pero hay un punto en el que también ese asistencialismo se vuelve también funcional a estos patrones de descampesinización y de abandono de las tierras y de las dinámicas de habitación campesina o indígena, comunitaria de los espacios, ¿no? Y luego me gustaría entonces contarles que hay un capítulo que nos causó bastantes interrogantes. Desde el Centro de Memoria nos decían: por favor, documenten la cuestión de las resistencias, cuéntenos qué tipo de resistencia civil pueden ustedes identificar dentro de este fenómeno. Y decíamos, bueno, esta gente está ahí todo el tiempo con el miedo de ser deportada, no pueden andar por ahí diciendo que son refugiados o solicitantes, entonces no les podíamos exigir un tipo de organización, ¿no?, como la que se podría dar aquí en Colombia en los grupos, digamos, las organizaciones de desplazados. Pero encontrábamos, sin embargo, experiencias que no podíamos dejar de documentar en el departamento de Arauca, teniendo en cuenta además que la definición de víctima que nos trae la ley 1448 es amplia, ¿no? No se reduce a la persona que sufre el daño en su persona, sino a su núcleo, a su familia. Y en el departamento de Arauca ha habido de los índices más altos de persecución y asesinato a líderes sindicales, a líderes sociales. Este departamento ha sido testigo de diversos ejercicios de resistencia liderados por organizaciones campesinas e indígenas que desde los años 80 han sido muy activos manifestándose en contra de la intervención de las multinacionales petroleras en el territorio. Otro tema aquí clave es el de la militarización en las fronteras. Prácticamente en muchas zonas de la frontera la presencia del Estado se reduce a la presencia militar, y esto ha causado afectaciones muy graves, como por ejemplo los bombardeos de Santo Domingo por los que en los que participó la Fuerza Aérea Colombiana y Norteamericana, por los que fue condenado el Estado colombiano en la Corte Penal Internacional. El 20 de julio del 2012 se llevó a cabo una gran manifestación también que coincidió con el lanzamiento, que fue desarrollada por 45 organizaciones, dentro de las cuales se encontraban asociaciones sociales, indígenas, afrodescendientes, de personas desplazadas, mujeres y víctimas, con el fin de protestar en contra de la violencia que aqueja a la población, el desplazamiento forzado y la presencia de multinacionales. Esta marcha se intentó interrumpir a través de bloqueos de las principales vías de acceso a Arauca capital días antes de la realización, a través de amenazas y presiones, y sin embargo la gente se mantuvo.
Decía, la movilización y lucha, la denuncia, la constancia de las víctimas en la comunidad organizada en el histórico tejido social, con el legado de dignidad y resistencia, han levantado permanentemente su voz contra el olvido, la indiferencia y la impunidad. Bueno, frente al tema de los retornos, que era otro concepto con el que también estuvimos trabajando, pues la mayor parte de la población con la que hablamos pensaba en la idea de volver como con un anhelo, obviamente nostálgico, extrañaban su familia, su comida, su cultura, pero estaban, digamos, no, sabían que las situaciones por las que se habían tenido que desplazar no se habían transformado y no estaban dispuestos a volver, yo diría que la mayoría. Entonces, finalmente, frente al papel que puede jugar la memoria en este ejercicio, creo que sin duda, como ya lo han manifestado Juan Manuel y María Fernanda, es un primer paso importante de denuncia, pero que no puede ir solo, ¿no? Yo recuerdo cuando Mafe una vez nos dijo, ay, ya la gente en la Gabarra nos dice, otra vez nos van a preguntar por la masacre, ya lo hemos contado muchas veces y vean, seguimos sin servicios públicos decentes. Entonces, esta memoria tiene que ser activa, transformadora y articularse sin duda con una política pública seria para, pues, digamos, realmente transformar las situaciones que dieron lugar a ese proyecto organizado de desplazamiento forzado. Gracias. Muchas gracias.